Bueno, estamos acá desde el Parque de Ambalema, Tolima, el parque principal, municipio histórico de Colombia, municipio marcado por la navegación fluvial, por el transporte férreo, porque en sus mejores épocas se daba el mejor arroz de Colombia, de los mejores algodones, inclusive había una gran producción de tabaco, un tabaco tipo exportación, del cual nos han contado muchas anécdotas que ahorita les dejamos a ustedes en el transcurso de este video. Un saludo para todos. Bueno amigos, nos encontramos aquí en Ambalema, Tolima. Estamos con el director de Cultura y Turismo del municipio, el señor Álvaro Parra. Señor Álvaro, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. En el día de hoy excelentemente. Bueno, don Álvaro, estamos haciendo una serie de Facebook Live en este recorrido y exploración. La llamamos la travesía del río Magdalena. Precisamente empezamos desde Ambalema, vamos hasta Barranca, recorriendo cada uno de los municipios y puertos que colindan esta zona y esta ribera del Magdalena. Bueno, don Álvaro, quisiera preguntarle, ¿de qué vive Ambalema, Tolima? ¿Cuál es la economía de un municipio como Ambalema? Bueno, Ambalema hace muchos años pues, fue reconocida por el ámbito nacional e internacional por el tabaco. Pero debido a que cambiaron las situaciones, se crearon los aranceles, abrieron nuevas rutas, Ambalema fue quedando como en un olvido y luego llegaron nuevas empresas al municipio, como es hoy la que contamos con la organización Pajonales S.A. y otras empresas pequeñas que siguen cultivando arroz y algodón dentro del municipio. Sin demeritar que en estos momentos poseemos uno de los renglones más grandes de pescado en el departamento y casi se puede decir que en el país. Contamos con muchas pesqueras, entre esas la misma organización Pajonales tiene una laguna que se llama La Violanta, la cual tiene 43 hectáreas y que surte varios almacenes de cadena a nivel nacional. ¿Qué hay para hacer en Ambalema? ¿Qué temas turísticos se puede hacer en Ambalema? Bueno, en estos momentos podemos hacer el recorrido histórico por la zona del marco del centro histórico del municipio. Hoy VIC viene interés cultural del orden nacional y obviamente el río, lo más importante para nosotros, es la fuente de vida. El municipio de Ambalema está declarado por el Ministerio de Cultura como Patrimonio Cultural y Arquitectónico de sus inmuebles. El centro histórico del municipio de Ambalema, a través del decreto 776 del 2 de abril de 1980. O sea, cualquier tipo de reforma o modificación, primero debe contar el visto bueno en el Ministerio de Cultura. Y obviamente pues con la Secretaría de Planeación y con la Junta de Patrimonio. ¿Cuántos años tiene Ambalema? Uy, Ambalema data de 1627. O sea, vamos a cumplir casi los 400 añitos. Vamos para los 400 años. ¿Quién fundó Ambalema? Lesmes de Espinosa y Saravia, aunque, o sea, él era el real oidor de la corona, pero Ambalema existía como mucho antes. Pero solamente hasta cuando él se presentó y lo postuló fue que Ambalema fue reconocido como municipio. Por población indígena. ¿Qué población indígena se tenía aquí en Ambalema? Bueno, se dice que tenían muchas, que había entre Caribe, chichas y otras culturas mixtas que han ido desapareciendo con el paso del tiempo. Y los fijados, obviamente. Pero de esos momentos nosotros somos una mezcla más de variedad en esta zona. Aquí encontramos costeños, encontramos tolimenses, encontramos bayunos y de todas partes del país. Pues lo que nos da tiempo de eso es ¿por qué? Porque nosotros teníamos acá la función del algodón y con el algodón nos llegaban en ciertas temporadas lo que conocíamos como los andariegos, que eran personas que venían de distintas partes del país, iban migrando, iban quedando acá en el municipio y se iban residenciando. Otros llegaron en la época colonial, en la antigüedad, cuando se hacía el tabaco, y sus familias fueron quedando acá, venían de otras regiones. Acá tenemos gente precisamente de La Dorada, de Puerto Boyacá, de Puerto de Río, de toda esa zona, pero que llevan años y años acá, y entonces obviamente ya son ambalemunos. ¿Población extranjera de Ambalema, en Ambalema hay hoy en día? Aquí todavía se conserva el apellido Hayek. Se puede decir que es una mezcla entre árabe y turco. Eso se dio a través de ¿qué? Cuando venían los barcos a vapor, nos traían perfumes y sedas y de aquí se llevaba el tabaco, que es lo que más se reconocía a nivel internacional. Tal vez por eso el diseño de esa cúpula, de esa iglesia. No, esa iglesia no guarda ningún tipo de arquitectura con el marco del centro histórico. Esa fue una que se hizo hace casi 60 años con el padre Faustino Rubiano, que ya falleció, y la única que conservamos con el estilo colonial es la iglesia antigua que está a ese costado, al pie de la casa cural, y el resto está dentro del marco del centro histórico, como somos reconocidos como la ciudad de las 1001 columnas. La ciudad de las 1001 columnas, precisamente porque todo está rodeado de este tipo de columnas.
Bueno, señor Álvaro, una pregunta adicional que me inquieta mucho, el tema del puerto. ¿Cómo era el transporte, la comunicación por el río Magdalena o la comunicación férrea en esa época? ¿O qué se tiene para esta época hoy en día? En esos momentos, hace muchos años, pues venían los barcos y venían con un calado más corto, más bajito, y el río era un poco más profundo. Hoy en día el río es poco atravesable. Por eso es que se está hablando de que se va a hacer navegable el río. Pero nosotros aquí tenemos comunicación con Cundinamarca todos los días. Y acá hay un ferry, pues que en este momento no está en funcionamiento, pero que se llama el ferry Omaira, y es con el cual se hace el transporte de vehículos de carga pesada, tanto de Cundinamarca para el Tolima como el Tolima hacia Cundinamarca. ¿Qué parte de Cundinamarca? Al frente queda una vereda que se llama Gramalotal, que es del municipio de Beltrán, Cundinamarca. De Beltrán. ¿Ambalema con qué limita? ¿Con qué departamentos? Tolima. Todo con el Tolima de este lado, pero al frente con Cundinamarca. Con todo Cundinamarca. ¿Con qué municipios? Al frente nos queda una vereda, al frente del puerto del Retiro de Ambalema está Gramalotal, que es una vereda del municipio de Beltrán que queda aquí a 5 kilómetros. Sí. Subiendo está Nariño y Girardot, o sea, nosotros Girardot nos queda a 30 minutos, 35 minutos por la vía 4G. ¿A cuánto estamos de Bogotá? ¿Como a 3 horas? Depende del tipo de vía que cojas. Si coges por la vía de Cambao, pues tendrías que subir San Juan del Río Seco, Vianí, y estaríamos sobre 4 horitas. Pero si coges la vía de Girardot, estaríamos sobre 3 horas entrando por Fusa. O sea, estaríamos prácticamente 1 hora de Girardot. Casi, como unos 35 o 40 minutos. Estamos a como 40 minutos de Girardot, estamos a 1 hora y media de La Dorada por la nueva ruta. Por la nueva ruta. Estamos a 40 minutos de Mariquita, un dato de referencia. Más o menos de 3 a 4 horas de Bogotá, los amigos de Bogotá que quieran venir a visitar. Aquí había un punto de operaciones de la Casa Inglesa. ¿La Casa Inglesa que producía en ese momento? No, la Casa Inglesa no era que produjera, era como el sitio donde se albergaban las personas que eran los dueños de la fábrica. Entonces, la casa está a este costado y al costado donde está el hospital está la fábrica de tabacos La Patria, lo que antiguamente se conocía con ese nombre. ¿Todavía se produce tabaco en Ambalema? No, lastimosamente aquí se acabó con el cultivo del tabaco. En un momento dado, como en el año 98, Tabaco Rubio quiso volver a implementar el cultivo nuevamente del tabaco en Ambalema, pero los cultivadores ya están mecanizados, se puede hablar en un momento de eso, y que los insumos y la productividad de la tierra, porque el tabaco produce un grado de acidez con el paso del tiempo, en el cual le tocaría descansar 1 año la tierra para volver a ser productiva. Me dicen que el tabaco de Ambalema en su momento era un tabaco excelso de producción de exportación. Se comenta a son de rumor desde hace muchos años que hasta Winston Churchill alcanzó a fumar de los tabacos de Ambalema. Sí, que le gustaba mucho. Sí, claro. Sí, en los anales de la historia aparece eso. Entonces, es la situación, o sea, los pueblos, Tolima se dio a conocer y Colombia se dio a conocer a nivel internacional a través de Ambalema. Entonces eso es lo importante, no olvidar ese tipo de historia. Y démonos cuenta que todo cerca del río Magdalena. Los fanáticos de la moto que nos faltan en estas regiones. Como en todos los municipios. Sí. Bueno, veo un bus aquí de turismo. Se llama La Expedición Botánica. Son turistas de Medellín que vienen recorriendo el paso de José Celestino Mutis. Claro, eso es del 2008 cuando hizo el lanzamiento de la ruta Mutis. Se ha ido viviendo, aunque la ruta Mutis ha ido cambiando y modificándose y han ido ingresando nuevos municipios. Ambalema siempre ha sido beneficiada en ese sentido y hemos tenido la constante visita de colegios privados, de grupos de personas particulares y también de mismas personas que buscan la ruta a través de páginas sociales o redes y vienen a dar al municipio de Ambalema. O sea, aquí estuvo José Celestino Mutis en sus procesos de exploración. Se hicieron varios procesos. Se hablaba que en el Palacio de San Juan de la Lagunilla, que queda ubicado en la vereda del Chorrillo, se decía que era una casa acuñadora de morrocotas de oro, pero no, era donde se cuidaban las morrocotas. Ah, excelente, excelente. Bueno, y como un dato importante de gobierno, ¿con cuántos habitantes cuenta Ambalema hoy en día? Bueno, hasta hace poco tenemos casi 6.882 personas que pernoctan y cohabitan dentro del municipio de Ambalema totalmente. El resto de personas se han ido hacia las ciudades por migración, por trabajo, por estudio y por de otros tipos de índole. ¿El consejo de cuántos concejales tiene? ¿Cómo llama el alcalde de la localidad? Ucinero Chacón Arjuela. Bueno, es un dato como para también tener los personas que nos ven en este momento. Bueno, hay algo que me ha llamado la atención y como turista pregunto, ¿cuál es el plato típico de Ambalema? ¿Qué puede venir alguien a comer aquí en Ambalema? Bueno, como en todos los municipios de la región del Tolima,
Aquí usted encuentra tamales, lechona, morcillas, entre muchas cosas. También encuentra las arepas de arroz, los envueltos de surrido, las envueltos de mazorca, las arepas de mute, las arepas de arroz. Y como en todas las zonas del río, obviamente el pescado, en todas sus presentaciones, en viudo, asado, frito, sudado, como lo quiera consumir. O sea, quieren venir a probar un buen bocachico. Bocachico, capaceta, nicuro, mojarra, lo que usted quiera de pescado, se le tiene en Ambalema. Bueno, entonces venir a almorzar, ya se hace hora de almorzar. En el Puerto del Retiro o en el malecón turístico. Y sitios turísticos adicionales, además del malecón y del puerto. Pues obviamente todo lo que está dentro del marco del centro histórico, la alcaldía, la iglesia antigua y obviamente el santuario de Santa Lucía, que en honor a ella está la festividad del municipio de Ambalema del 8 al 13 de diciembre. ¿Cuál es el santuario de Santa Lucía? La iglesia grande. Acá es donde pernocta la imagen de Santa Lucía, que llegó hace muchos años acá. Llegó en un barco a vapor, no traía manifiesto, el municipio la cogió y se quedó en Ambalema. Ella es la patrona de los ojos, ella es Santa Lucía y obviamente también aparece en los incendios. ¿Esta es la fiesta para qué fecha? Es del 8 al 13 de diciembre. Del 8 al 13. Siendo el 13 el día de los cumpleaños de la patrona. Perfecto, bueno, ya saben, a pegarse en, como se dice en el Huila, la rodadita, que conozcan Ambalema, Tolima. Es un sitio muy cercano, la gente piensa que es lejos, pero la verdad, cerca. Yo llegué de La Dorada acá, son prácticamente 1 hora o menos. Por la nueva vía. Por la nueva vía. De Ibagué queda a casi 40 minutos, de Girardot a 40, de Bogotá de 3 horas a 4 horas. Y hombre, no nos quedemos en la casa, puebliemos, visitemos a Colombia, conozcamos lo bello y lo hermoso que es Colombia. Enriquezcamos nuestras mentes. Y seguir recuperando la parte de la historia que hemos perdido. Nos limitamos hoy en día a Netflix, a YouTube, a quedar durmiendo y perdemos todo lo que es la historia, lo que tenemos vivo todavía, que todavía no se ha caído. Sí, que no se lo cuente nadie, usted mismo puede venir a visitar. Todo esto estamos haciendo precisamente esta travesía por el río Magdalena para dar a conocer la parte cultural, histórica, arquitectónica de lo que nos rodea este bello afluente y esta bella vía de comunicación que esperamos se vuelva a reactivar una vez más. Ojalá sea así, porque lo que hemos buscado siempre es que el departamento del Tolima vuelva y renazca con el triángulo dorado del Tolima, que es Honda, Mariquita, Ambalema. ¿Qué se ha escuchado del tren? La parte férrea. Hace mucho rato se habla de que una empresa francesa estaba negociando el proceso, pero no ha sido posible, no hemos podido tener más información. La estación del tren de acá ya está restaurada. ¿Qué hay ahora ahí en esa estación? No, en estos momentos está sola, está a cargo del municipio. Estamos mirando a ver qué se le va a poner a hacer. ¿Un museo o algo así? Estábamos pendientes de hacer esa actividad para ver si puede colocar un museo. ¿Cuándo restauraron esa estación? Eso se hizo entre el 2006 y el 2008. Bueno, o sea, ya está funcional esa estación. Sí, señor. Bueno, a usted muchísimas gracias. Los invito a que nos sigan en nuestros canales, en nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Facebook, nuestro Facebook Live, con el nombre de Hugo Poveda. Estamos en esta travesía por el Magdalena. Es salir, recorrer el departamento, recorrer los departamentos, recorrer todas las riberas del río Magdalena y encontrar esto. Es explorar, es encontrar en nuestro país la belleza que nos perdemos. No tenemos que ir a conocer otras ciudades del mundo, otros países, cuando ni siquiera conocemos nuestro alrededor y algo que es tan cercano a nosotros. De Manizales, inclusive para mis amigos de Manizales, que sé que muchos nos escuchan aquí en Manizales, de Manizales acá son más o menos en promedio 4 horitas, porque Manizales Mariquita 3 y de Mariquita acá otra hora, son 4 horas. O pueden hacer también el recorrido de Manizales entrando por la vía Ventanas, La Esperanza, Murillo, Líbano. Entran, conocen los termales de Murillo, Líbano, llegan ahí, conocen las ruinas de Armero, voltean un poquito por esa vía Cambao y ya llegan aquí, Alvarado, Ambalema, Tolima, perdón. O sea, son 4 horas de Manizales acá, para que vengan y conozcan parte de la historia de este país y un bello municipio, patrimonio arquitectónico, cultural y parte de la historia que nos estamos perdiendo todos los colombianos. A usted muchísimas gracias. No, usted por visitarnos. No, usted muy amable, muy querido, una tierra de gente muy querida. Bueno, acá quiero hacer un reconocimiento especial al puerto de Ambalema. Bienvenidos, restaurante Brisas del Magdalena, platos a la carta. Y el reconocimiento es a ver desde otra forma
el turismo, la cultura, el arte y los espacios para las personas. Y a eso llamo yo a crear ambientes especiales para que el turista, para que la familia pueda descansar, que es lo que busca la orilla del río. Lamentablemente vemos como en muchos puertos, de lugar de colocar música de ambiente, de la región, bambucos, cultura, colocan es foforro, colocan es trago, colocan es música no apta. Mira este ambiente para descansar en medio del recorrido del río, allá en el fondo. ¿Y qué tal esta música? Llegó quien llevará. Esto es cultura. Esto es turismo. Llegó lo que tanto quería, tocarme con mi sangre. Primeros años cuando empezó la comercialización y la producción del tabaco, que como yo les comenté anteriormente, inicia en la segunda parte del siglo XVIII, año 1776 más o menos, empieza pues la comercialización del tabaco. Entonces acá fue donde estuvo la compañía que comercializó el tabaco en esa época, y esta fue la factoría, la primera factoría igualmente de tabaco. Se conocía inicialmente como la Casa del Balcón. Es de 2 pisos, con barandales, con madera rojiza y madera básicamente de Guayacán, que es una madera muy fina, ¿sí? Esta casa hoy en día pues se conoce como la Casa Inglesa, y pues está declarada como monumento nacional. Le corresponde el arreglo de la edificación, la restauración de la edificación al Ministerio de Cultura. No tiene que ver ni la gobernación ni la alcaldía, es el Ministerio de Cultura directamente la que debe de restaurar este bien. Para 1905, cuando pues llega la segunda, la compañía alemana, compra esta casa, se la compra, la compra a la tabacalera anterior, y pues acá funcionó igualmente pues la factoría. También se elabora o se levanta la edificación continua, que es la Casa de la Factoría, que empieza a conocerse como la Patria, la Factoría de la Patria. ¿Listo? Entonces esta es la Casa Inglesa. Hoy en día pues está esperando a ser restaurada por parte del Ministerio de Cultura. Como les dije, data más o menos del año de 1776, 1780, cuando empieza la producción del tabaco. Para 1805, pues acá se ubica la compañía tabacalera, que fue la Mercedes y compañía, donde pues se elabora la factoría en este lugar. Se ubica la factoría en este lugar. La Casa del Balcón también fue llamada, como les dije anteriormente. ¿Listo? Rodrigo, ¿y le siguen cobrando servicios ahí? Eso tenía pues así como aquí el balcón. Bueno, otra cosa. Son más o menos aproximadamente 17.000 metros cuadrados. O sea, casi 2 hectáreas. 17.000 metros cuadrados. 17.000, sí, 17.000. No, pues el área total. Tenía pasamanos, ¿sí? El balcón, eran aproximadamente 42 habitaciones de esta casa. Y pues fue la primera factoría. Acá era donde vendían los acaudalados tabacaleros de la región. En esa época era la Casa Inglesa, y todo esto aquí para abajo eran planicies. Esto era como una hacienda. Era una hacienda. Estaba la Casa Inglesa, que era la casa, digamos, un campamento
conocemos como campamento, y el resto era toda la planicie, los cultivos de tabaco. Y allá al frente el río Magdalena. Ya al frente del río Magdalena. Si no estuvieran estas edificaciones, veríamos el río Magdalena. En el documento, oigan esto, en el documento que les entregamos aparece, que me pareció muy simpático el artículo que escribe de los tanta gente que vino sobre una noche de rumba en Ambalema. No sé si alcanzaron a leer, ¿cierto? Cómo eran las fiestas, cómo eran los bacanales, qué se consumía, las bebidas más finas, las comidas más finas, las vajillas directamente traídos de Inglaterra, los vinos. Se decía que se podían prender los cigarrillos, los tabacos con los billetes de gran valor, y la llegada de mujeres que siempre en las minas de oro, en las minas de esto, lo primero que llegan, lo primero que aparece es la iglesia y la casa de prostitución. Así es. Son los dos negocios grandes. El que peca y reza en Lo pata. paralelo. El que peca y reza empata. Exactamente, Sale de entonces misa y se va Es para que ahí arriba. dicen el documento que la Peca, pasaban reza y borrachos, que los empata. españoles eran aterrados de y bebían y ellos bebían. comienzan a hacer las críticas cómo esa gente permanece borracha. Los campesinos. Te hago una pregunta. Ahorita que nos explicaba Luis lo del tabaco, entonces el tabaco eran simplemente hojitas que las iban enrollando. Yo no sé si de tenían pronto como han visto una planta de picaduras. tabaco. Claro, que Que tenían picado. la hoja es una hoja grande. Simplemente cuando el tabaco ya está maduro, ellos saben el momento en que se cortan la hoja y se cuelgan amarraditas cada hojita en unos sartales, en unos pañoles, también se llaman, y las ponen a secar. No al sol directamente, sino bajo techo. Él se seca y después lo someten a otros procesos de maduración y de darle el olor con sustancias Pero naturales. la pregunta es, una hojita, otra hojita, otra hojita. Una hojita, le quitaban las nervaduras, la nervadura central, la grande, luego las pequeñitas, y quedaba la hojita, entonces la prensaban. La prensaba y eso era lo que exportaba. Y para el tabaquito lo envolvían las Ah, hojitas. sí, hay una prensita que los envuelve y ya, o se hace manual. Porque no le Los echaban, papás, picadura, pues, no le echaban. La hoja más seca la cogían y la pulverizaban. y la hojita mala, la que no servía para envolver, la que no era gruesa o la que no estaba estaba entera, rota, la rota, la picaban y le echaban la picadura adentro y lo envolvían. Esa era la pregunta. El habano, el tabaco cubano. Miren, las abuelitas fumaban la calilla, que era la calilla, sí. era Calilla. Que era delgaditito. delgaditica, sí. Aquí hubo fábricas de tabaco muy grandes en la costa. Yo me acuerdo, allá se consumía mucho tabaco. El Carmen de Bolívar fue la gran urbe del tabaco en Colombia. La fábrica, la colombiana de tabaco, que funcionaba en Medellín, tenía sus factorías en el Carmen de Bolívar. Yo conocí al esposo de Clemencia, la que fue secretaria general en la Universidad, de Clemencia Restrepo. No sé si se acuerdan de ella. El esposo de ella era el gerente allá en el Carmen de Bolívar. Entonces todos los tabacaleros llegaban a vender su tabaco. Lo pesaban 10 arrobas, 5 arrobas, 20 arrobas y los dejaban ahí. Como cuando aquí en Antioquia va la gente a vender el café a la cooperativa. En la cooperativa de Andes, la cooperativa de Fredonia, la cooperativa de no sé dónde, igualmente, ¿cierto? Entonces el tabaco estuvo en estanco, lo que les comentaba. El estanco era el control que tenía el Estado sobre un producto. Hubo estancos de tabaco, hubo estanco de añil, hubo estanco de aguardiente, hubo estancos, muchos estancos. Los monopolios eran estatales. A quien le encontraban una mata de tabaco que no era denunciada, lo podían detener. O si alguien llevaba un poco de tabaco en las manos, lo detenían, como llevar hoy marihuana, como llevar cocaína, como La cualquiera. compañía que era la primera factoría pasa después a manos de la compañía italiana, que es la que la compra, y continúa el proceso del tabaco en el año de 1905. 1800. Esa fue la primera. Hubo dos autos. La primera fue en 1776. No, ahí empieza el cultivo. Ahí empieza el cultivo Y del va hasta tabaco 1808. a partir de 1776.
La primera bonanza fue en el año de 1846 a 1854, más o menos, alrededor de 8 años, 9 años, fue la primera bonanza tabacalera. De ahí lo que viene, lo que contó el señor Julio, que empezó a dejar de ser rentable porque hubo muchas plagas, el proceso, digamos, de elaboración del tabaco no lo estaban haciendo correctamente, entonces hubo un decaimiento que duró alrededor de unos 40 años, digamos unos 4 décadas, sin el auge tabacalero. Nuevamente vuelve la segunda bonanza a partir del año de 1905 más o menos, que llega una compañía italiana y compra la factoría y la casa inglesa, ¿sí? Y ahí empiezan nuevamente a retomar el cultivo y la elaboración del tabaco. Esa bonanza dura alrededor de unos 25 años. Después ya esa compañía también, pues ya hubo el incendio, el segundo incendio, donde se quema la factoría y donde se queman muchas cosas, las prensas y todo eso. Entonces lo que queda, esa se la venden al administrador que estaba en su momento y él continúa unos años después con la comercialización del tabaco. Fue casa de vivienda, siempre fue... Esta fue casa de vivienda, pero inicialmente... Después de que se acabaron las... Estaban las damas, venían y dejaban a sus hijos, era como la guardería, para ellas poder trabajar en la factoría que era acá al frente. Aquí era donde funcionaba, toda esta parte era donde funcionaba, digamos, la factoría o la empresa o la fábrica, digámoslo así, para que todos se entiendan, ¿sí? Donde estaba la mano, ellas trabajando en la cultura del tabaco, donde estaban las prensas y todo eso. Entonces ellas dejaban acá a sus hijos, aquí en esta casa la llamaron la guardería igualmente. Para 1845, acá funcionó el primer banco que hubo en esta región, el Banco del Comercio. Funcionó en esta casa. Posteriormente pasó a ser igualmente un hospital. ¿Listo? Entonces se conoce como la casona. Es el mismo estilo, en la tapia pisada, los pisos, pues ya hoy en día pues han sido cambiados un poco, pero pues antiguamente era en plaqueta de barro cocida. El techo, miremos acá el techo, vengan acá, como nosotros. Hagámoslo como dice compañero, vemos la esterilla de guagua en la parte de abajo, aunque esa ya tiene en alguna parte tiene tabla, pero sí tiene esterilla de guagua. La esterilla de guagua. Después venía una capa de calicanto de aproximadamente unos 6-10 centímetros de espesor. Hoy en día pues fue reemplazada por el cemento cuando se hace la restauración de estas casas. Y ya por la parte superior viene la teja de barro cocida. ¿Listo? Pues la teja de barro cocida de toda casa colonial que hemos venido conociendo. Imagínense por qué me llamaron amargo. Esto no le entra ningún bicho, ningún insecto. Miren, ni como Esto está desocupado, esto pertenece a la administración municipal. Pero tiene muy buen vigilante, lo escucha. Óigame, o sea que esto tiene... Una guardería. Ahí vive algo y después fue el hospital. ¿Tiene cuántos años? Ay, hay gallinas, mira, hay un gallo, hay un gallo grande. ¿Está habitada? ¿Esto es la casona? Ellas se rotaban el cuidado de los niños, las mismas compañeras cuidaban los 40 niños. Porque en estas factorías tabaqueras el trabajo de envolver el tabaco era únicamente para las mujeres. Los hombres traían el tabaco de todas las haciendas, los campesinos, y las mujeres hacían la parte de la manualidad, que era envolver el tabaco. Acá queda la factoría. Era el punto de trabajo de ellos. Vengan acá.
¿Ya qué sigue? Cuéntamelo. La casa de la factoría. Ay, factoría. Acá era la casa de la factoría. Entonces es los mismos materiales que hemos venido conociendo. La tapia pisada, con el barro, con la arcilla, la tierra y eso. Esta casa fue donde funcionó pues todo el proceso de la fabricación del tabaco. Ahí tenía las prensas. Hace un tiempo que yo vine aquí había una prensa muy grande, eso era, no sé, qué será de la vida de esa prensa hoy en día. La casa pertenece a la administración municipal. Y acá igualmente cuando llega la compañía italiana y compra la casa inglesa, compra también este predio y pues aquí se ubica la Factoría de la Patria, se llama así, la Factoría de la Patria. ¿Listo? Pero que la están restaurando, que la veo así. La están restaurando. Creo que. Ya le empezamos a poner el plástico negro para que no se mueve mucho. Bueno, Funcionó. Fue sede bueno, Colombia, cultura y tradición. Lamentamos casa de la factoría, expensa de los cosecheros del cacao, año 1809. 809. Más de 200 años, mire qué belleza. Está en ruinas, se veía que era una magnífica construcción en su momento, muy hermosa, muy bonita. Lamentablemente tenemos una patria boba porque nos gobiernan siempre muy mal. Este tipo de videos lo hago con el fin de llamar la atención de cómo Colombia en su momento tenía una bonanza por medio de la agricultura, del algodón, del cacao, y todo era gracias a la principal vía de transporte, que era el río Magdalena, la línea férrea. Y hoy vemos municipios como Ambalema que fueron parte fundamental del desarrollo económico de nuestro país, con edificaciones como estas. La factoría, aquí era el punto donde armaban los tabacos. El trabajo en su momento de miles y miles de mujeres. Y ahí al frente tenían la casona, el lugar donde cuidan a sus hijos. Bueno, seguimos nuestro recorrido. Bueno, hola a todos, así fue como empezamos nuestra travesía por el río Magdalena, reconociendo la importancia que ha tenido el río Magdalena para el desarrollo de Colombia, para el desarrollo de nuestra región y para el desarrollo de todos nuestros municipios. Fue así como empecé este viaje y esta aventura, para conocer un poco de la cultura, la historia, el arte, la gastronomía, la agricultura y el desarrollo económico que ha tenido nuestras regiones. Soy un hijo del departamento de Caldas, soy un hijo de La Dorada, pero soy un habitante del río Magdalena y un habitante del mundo. Y para mí es más importante cuidar primero nuestros ríos y nuestras montañas que cualquier otra división geográfica o territorial. Y entendiendo eso, iniciamos nuestra travesía por el río Magdalena, empezando desde el municipio de Ambalema, Tolima. ¿Por qué Ambalema? Porque empezamos desde la parte alta del río Magdalena, en el Magdalena centro colombiano, hasta la parte que va en límites hacia Santander o el puerto de Barrancabermeja. Llegamos a Ambalema, recorrimos una aventura por carretera, unos paisajes hermosos. Me fui junto con mi familia, junto a Sofía, junto a Sara, que ya desde el vientre de su mamita ya están dando por todo Colombia, y junto a nuestra mamá querida, Sandra Viviana. Y vimos algo espectacular, unos paisajes muy bonitos, algodón, maíz, un campo y un país listo para conocer y disfrutar. Así es como llegamos sobre las 10:30 de la mañana, partimos casi a las 9 de la mañana del municipio de La Dorada, recorrimos hasta llegar a Mariquita, de Mariquita a Armero cogimos la vía Cambao, y de Cambao, antes de llegar a Cambao, el cruce que va a Ambalema. Y bueno, y tenemos, ¿qué es Ambalema? Ambalema es un municipio que fue creado con el nombre
de Santa Lucía de Ambalema. Fue fundado por un visitador, fue Lesmes de Espinosa de Saravia, el 15 de agosto del año 1627. Acuerdo a la visita realizada por este, se encontró un llano grande, en el cual se podía albergar una gran parte de indígenas. Ellos llamaban indios los españoles. Asimismo, era una tierra muy fértil y bondadosa para la siembra de plantanales, frutales, y de la misma manera el pueblo de Ambalema era un paso obligado debido a su ubicación y cercanía a otra población que era un puerto principal sobre el río Magdalena, como era Honda. Acrecentada el comercio del tabaco, y la demanda se incrementaba cada día más. Para esa época, los hacendados de Ambalema no tenían intenciones de comercializar el tabaco en el exterior, por lo tanto se impusieron restricciones a ese producto, fomentando el contrabando, pues en esta época merodeaban por el mar Caribe los barcos ingleses que de Isabel I habían aprendido el juego de la piratería. Los ingleses recogían el tabaco ambalemuno en Cartagena, lo llevaban luego a los puertos que encontraban en el camino para enviarlo finalmente a Londres, donde era acogido por los fumadores de todas las clases sociales. Tanto fue así que este tabaco ambalemuno fue un tabaco de exceso, de exportación, y era el tabaco preferido en toda Inglaterra, Europa, Francia. Cerca del año 1764 se da inicio el monopolio de las colonias americanas. A partir del año 1774 se empezó a arrendar a particulares el privilegio del comercio, compra y venta del tabaco, constituyendo a Ambalema como el centro de acopio y a Honda como el centro de distribución de este tabaco. Lo más importante fue la factoría, fue la de Ambalema, de donde se dedujo era el producto de mejor calidad que se cosechaba sobre el nuevo reino. Hacia la segunda mitad del siglo XVII se inició el inesperado auge del tabaco que transformó cíclicamente el panorama de Ambalema. Sumado a esto, Ambalema era importante para la economía, no solo del Tolima, sino de todo el país. Allí estaban los barcos y el comercio. Los barcos llegaban cargados de perfumes, espejos, muebles y seda francesas, y luego zarpaban repletos de quinta y de tabaco. Ambalema se reconoce en la historia colombiana como la ciudad del tabaco, ya que desde la segunda mitad del siglo XIX allí se producía y procesaba dicha planta. La actividad tabacalera marcó el desarrollo de la ciudad, influyendo directamente en su proceso de consolidación urbana, ya que implicó que tanto sus habitantes como la mayoría de sus construcciones se dedicaran a esta industria, y lo que más adelante llamamos la bonanza tabaquera en Colombia. En la actualidad, la economía de esta región se basa en sistemas productivos como son agricultura, pesca, ganadería, forestales y otros que más adelante les comentaremos. Algunos sitios turísticos muy importantes que estuvimos visitando: la iglesia antigua, la casa inglesa. Esta casa inglesa que conservaba un estilo colonial, cerca de 17.000 metros cuadrados de extensión. Era una casa muy hermosa. Allí vivían o estuvieron señores acaudalados como Montoya, Suárez y compañía, y su primer nombre fue la Casa del Balcón. También encontramos la factoría La Patria, que era donde procesaban este tabaco. Sobre el año 1809 la industria del tabaco contaba con 52 habitaciones. La factoría después también se llamó La Logia, porque allí funcionó la logia masónica que fundó Tomás Cipriano de Mosquera. En época de guerra se convirtió en un cuartel, pues fue una causa muy lujosa. En esta factoría vemos que estuvo no solo el procesamiento de la industria tabaquera, sino también además allí hubo una logia, la masonería, que fundó Tomás Cipriano Mosquera, y adicional allí fue fundado también un colegio. Hoy vemos solo ruinas en este lugar. La Casona, de una construcción en Bareque, en barro, que fue también sede del Banco del Comercio. La calle empedrada, que vimos un avance, es la estación de ferrocarril, el malecón turístico y el palacio municipal. Muchos son los atractivos naturales de Ambalema y de esta región: ríos, lagunas, balnearios, reservas naturales, y es un lugar muy hermoso para poder visitar. Allí encontramos buenos hoteles, algunos que podemos resaltar como el Hotel San Gabriel que vemos en las imágenes, Hotel Ambalema Real, Hostal Santa Fe, Hotel de los Rizos, Hotel de la Posada de Luigi y algunos restaurantes. Sin duda alguna, Ambalema ha dejado historia, ha marcado el desarrollo de Colombia gracias al impulso que le dio en su momento la industria del tabaco, después todo el desarrollo que se dio sobre la ruta del algodón en Ambalema,
que fue una bonanza sin duda muy importante, en donde se dio la siembra, la recolección, y precisamente para esta época, la llegada del mes de julio y con ella la cosecha, era entonces cuando la vida en Ambalema se transformaba, ya que hombres, mujeres y niños y familias enteras participaban en la recolección de algodón. La tarea de recolectar era llenar lanas con sus manos y mota a mota debían sacar el algodón de la cacota. Cada persona tenía asignado un número anotado en una ficha que servía posteriormente para el conteo de los bultos y el pago por la recolección del algodón. Una tierra de campesinos, una tierra emprendedora, pero hoy reclamamos como todos los colombianos el olvido hacia el campo, el olvido hacia el desarrollo y hacia la agricultura, y se pregunta uno, ¿por qué un municipio que fue una potencia económica no solo para Tolima, para la región, sino para Colombia, que era allí donde inclusive fumaban y prendían el tabaco con billetes de $100 en su época, porque hoy en día está en esta crisis económica? ¿Por qué el olvido del campo? ¿Por qué el olvido de los gobiernos? ¿Por qué el olvido del mismo departamento, del mismo Ibagué, que es la capital, olvida su periferia, olvida el desarrollo que tuvo el río Magdalena? ¿Por qué el olvido del gobierno nacional frente a las regiones y frente a los municipios que conforman esta región grande del río Magdalena? Acá estamos explorando y estamos contándoles a ustedes desde la perspectiva que me llevo lo que es, lo que fue, lo que ha sido y lo que esperamos sea esta región del Valle del Magdalena y lo que queremos por el bien y el desarrollo de todo Colombia, que se vuelva a reactivar la línea férrea, que se vuelva a reactivar la navegación fluvial y que vuelva a florecer municipios tan importantes para nuestro país como han sido Ambalema, Tolima. Un saludo para todos. Ini bisa jadi siapa saja, namun tak kusangka malah kau yang hadir. Jika memang benar ini